Si estás escuchando este episodio, me caes bien y no lo digo porque estés en este podcast, aunque eso se agradece. No, me caes bien porque formas parte de este grupo de personas que simplemente en el episodio de hoy, de nuevo, aman los libros como yo. Si esta es la primera vez que me escuchan, hola, soy Missy. Y bueno, en este podcast hablamos un poco de libros, de cultura pop, análisis atrás de las decisiones de marketing que vemos hoy en día y un montón de cosas más. Vamos a ir variándolo más o menos. ¿Cómo va su semana? Espero que les esté yendo súper bien. Yo inicié esta semana mi journey on Instagram y la verdad es que estoy sufriendo un poco porque soy un poco, o sea, no lenta para las redes sociales, pero sí como que me, me angustio. O sea, la palabra es que me angustio y estoy tratando de hacer todo bien y es como tener contenido a la mano y sentarme y pensar ideas y todo eso para que pues la página y todo este proyecto vaya creciendo. Entonces, bueno, me siento un poco como angustiada. Pero nada que no pueda manejar, tampoco es que estoy, ¿sabes? O sea, yo como dice este podcast, o sea, esto es notas de mental de una drama queen, o sea, yo soy una drama queen, no se preocupen por mí. Entonces, el día de hoy he decidido que vamos a hablar entre todo este caos que tuve esta semana. Bueno, de hecho este libro ya lo había leído, o sea, la mayoría de las ideas que tengo son ideas que he ido como recolectando, pero obviamente me lo releí un poquito para tener una idea para este podcast. Y es La hipótesis del amor. Ese es el libro de que vamos a hablar hoy. Eh, Vamos a explanearnos. Primero les quiero dar como una mini introducción y después sigamos como algo más profundo. Entonces, o sea, con spoilers. Con profundo me refiero a spoilers. Ok. Entonces, en la hipótesis del amor, vamos a seguir una estudiante de STEM que quiere probarle a su mejor amiga que ha superado a su último novio y está lista para salir con más personas. Esta estudiante se llama Olive y ella es como muy relatable. O sea, creo que es de estas protagonistas que te van a caer bien y es una mujer en el mundo del STEM, entonces eso me gusta bastante y está investigando como una cura para el cáncer de páncreas. Y toda esa parte de la investigación me la creo. O sea, eso es muy importante y me gusta mucho que haya este tipo de representación. Creo que es de hecho una de las cosas con la que vamos a iniciar la conversación el día de hoy y es la representación de una mujer en el mundo de las ciencias, o sea, una científica en el mundo del STEM. Pero sí, o sea, como que me creo que Olive es así, me creo que existe, me creo cómo es su personalidad, no es una protagonista pesada, que para mí es muy importante que las protagonistas no sean pesadas. Y bueno, gracias a esto, como les decía, le quiere probar a su mejor amiga que no había besado a nadie, decide, o sea, como no consigue forma de probarlo, termina besando al primer hombre que ve, que termina siendo ni más ni menos que el profesor más desgraciado, amargado e insufrible, no, mentira, e insufrible de todo el campus. El doctor, bueno, es doctor, pero científico, pero also profesor, o sea, muchas cosas, Adam Carlin. O sea, y also mi nuevo novio literario, porque literal divino. El plot twist de esta historia, o sea, de hecho, justo iniciamos en esta escena, no es spoiler porque literal les estoy hablando en la primera página del libro. Literal empezamos aquí y es que justo es cuando Olive está besándolo. Pero el plot twist sucede cuando, bajo su propio razonamiento, esto lo estoy diciendo entre comillas, espero que se escuche mi voz, razonamiento, ambos llegan a la conclusión de que deberían salir, por lo que empieza como un acuerdo entre los dos, donde los dos como que se pactan a empezar a tener como citas y todas estas cosas y todas las situaciones en las que obligan. Entonces ya tenemos profesor, estudiante como trope, ya tenemos fake dating. Este es un One Before Sunshine y también es un I Hate Everyone But Her. Entonces, bueno, sí. La cosa es que la relación, como les digo, es falsa hasta que Olive empieza a desear que sea verdad. Bueno, pasando de esto, ya vamos a empezar a hablar con spoilers. Esta es básicamente una mini reseña. Ya vamos a ir un poco más a lo que va el libro en general. Entonces, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Bien, los spoilers. O sea, se los juro que amé este libro. Desde, o sea, no, o sea, desde que empecé, desde la página 1, como que lo peor es que justo el día que leí este libro, me dio como primero un ataque de inspiración, porque yo estaba de lo más relajada y ya eran como las 3 de la mañana y yo dije, bueno, voy a empezar a leerlo como para dormirme, pues, o sea, como dije un poquito y ya no dormí. O sea, me lo tragué en toda la noche, pero fue buenísimo, ¿no? Me arrepiento para nada. O sea, y terminé a las 6 de la mañana arrecha escribiendo como 1000 testamentos de por qué es que Adam Carlin funcionaba como personaje y un poco de cosas más. Pero bueno, este,
Este libro es bastante divertido, nos adentra mucho en el campo de la ciencia y es un mundo que personalmente no conozco mucho o no así como insight o como desde estar en esa perspectiva y yo creo que cumple bastante bien este rol de introducirte y me dejó como con muchas dudas y me encanta Olive, me encanta él, aunque creo que si no me equivoco, jamás nos especifican como tal en qué está Adam, pero sí es un libro buenísimo. Las escenas más 18, aunque son pocas, no decepcionan. Y me gusta mucho el humor. Aquí me pasó algo muy divertido, que es que me encantó el humor de ambos, porque el libro tiene un humor particular, que es que pues son científicos, entonces, ¿sabes? O sea, en vez de decir bloqueador solar, dicen no sé qué, y entonces en vez de quemarte, ellos dicen así como el pH de tu cuerpo va no sé qué, y no sé, me da demasiada risa. Y está en todas las escenas, incluso cuando está, o sea, incluso en el acto, me recordó un poco como a Augustus Waters con Hazel Grace en Bajo la misma estrella cuando en la película cuando ellos van como a su primera vez y entonces es como que, sabes, es muy natural y es muy real. Entonces, no sé, me gusta como la intimidad que creó este libro en todos los sentidos. O sea, en serio, este libro le doy un 5 de 5, súper recomendado y creo, no, estoy segura, porque lo investigué, que fue nombrado como el rom-com del año. Entonces deberían todo el mundo írselo a leer y volver. Voy a estar recomendando intensamente todos los libros de esta autora porque me encantó también su forma de escribir y ella es una neurocirujano. O sea, ¿tú sabes cuándo en la vida yo voy a ser neurocirujano? O sea, ella puede hablar con Derek Sheffer. I mean, I mean, pero bueno, pasando de esto, vamos a lo que me dejó este libro y de lo que quiero hablar con ustedes. Lo primero que me gustó de este libro es que justamente tiene como toda esta representación del mundo del STEM, pero al mismo tiempo me llamó la atención por qué estaba viendo una mujer en STEM, o sea, en el mundo de las ciencias, y es que todo el personaje de Olive alrededor de todo esto es muy creíble, desde su conducta escolar, su investigación se siente muy realista, ella está investigando, ya lo nombré, pero creo que está investigando como la cura para el cáncer de páncreas y se siente como muy natural y no es mujer, es joven, es una investigadora, todo este tipo de cosas como que me gustaron y se sienten muy realistas y al mismo tiempo ves como todo lo difícil que es para ella. Así que me pregunté qué tan realista es esto en la vida real y qué tan aproximada es esta representación, lo cual me arrojó a este lado de la investigación, aunque esta investigación del día de hoy que me dejó la hipótesis, pues vamos a ir a muchos lugares. Así que bueno, lo primero es que eso. Cuando pensamos en científicas, todos vamos a decir Marie Curie o no sé, Madame Curie es como lo más normal y sé que va a llegar alguien que me va a decir que probablemente sí se sabe otro nombre, pero en términos generales esto es lo que tenemos. Y es que es uno de los pocos nombres que recordamos cuando pensamos en mujeres que se dedican a la ciencia y seguro hay presentadoras, si nos ponemos en otro tipo de ambiente, hay presentadoras, actrices, cantantes, matemáticas, ingenieras, politólogas, que no suenan mucho más. Y sin embargo también es raro porque, por ejemplo, politólogas yo creo que, o sea, conozco que sí a la líder de Rusia no, disculpen, a la líder de Noruega y cosas así, pero verdaderamente no tenemos como este rol que nosotros podamos decir eso. Sobre las mujeres científicos e investigadoras, personajes como Olive suelen quedar relegadas a un segundo plano y sus descubrimientos suelen pasar desapercibidos, tanto en el libro como en la vida real y como le pasa a Olive. Entonces, eso me llevó como a varios lados de preguntarme por qué, y es que existen modelos feminizados. O sea, para muchas chicas en las carreras del STEM, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, resultan menos atractivas, pero tal vez sea porque no se les incentiva a participar verdaderamente. Por el contrario, se promocionan otro tipo de deseos y profesiones entre las mujeres, preocuparnos por nuestra imagen o cuidar de los demás. Por eso algunas profesiones como las de estética, la enfermería, la educación están mucho más feminizadas. Con esto quiero decir que se dedican muchas más mujeres o es un área dominada por mujeres. Para entonces, para darle la vuelta a esta situación debemos cambiar nuestros modelos culturales y promover el papel de las mujeres en la ciencia. Y ustedes dirán, es que parece un consejo de casi en euforia diciendo así como, vive un día a la vez, pero no, es que de hecho busqué un ejemplo y hay, o bueno, de hecho ya me sabía este ejemplo, pero quiero demostrarles cómo sí impacta y cómo sí hace una diferencia. Y es que aquí hay que hacer un inciso muy grande antes de volver a lo que les estaba diciendo y hablar sobre Barbie.
Vamos a hablar de un icono feminista infravalorado y olvidado. Y es que yo sé que Barbie siempre ha sido una muñeca que da que hablar. Si bien no todas las niñas tuvieron acceso a una por sus altos costos, todos podemos reconocer a una hoy en día. Y aunque no ha estado exento de críticas por conservar los estereotipos de belleza irrealistas por muchísimos años, y en cuanto a eso no me voy a meter para nada porque incluso Barbie se dio cuenta de su error, que de hecho algún día vamos a hablar sobre cómo la mala publicidad no, o sea, ¿saben este dicho que te dicen que publicidad es publicidad, si sea mala o buena? Bueno, eso es mentira, pero ya vamos a hablar más de eso. Y entonces vamos a hablar, fuera de este lado polémico de Barbie, quiero que nos vayamos a los orígenes, a qué es Barbie y a dónde nació este proyecto, que fue ni más ni menos que por su creadora Ruth Handler. Si no le suena el nombre, ella fundó Mattel junto a su esposo, y todos sabemos qué es Mattel, es todos estos juegos y toda la cosa. Y ella desde que era joven tenía un puesto muy, bueno, no era joven, pero desde sus inicios tenía un puesto muy importante en la empresa. Y eso de por sí es un logro, ya que en esa época no estaba tan permitido o no era visto que las mujeres fueran reconocidas. Ruth, sin embargo, era conocida por saber qué piezas podían funcionar y no en el mercado. De hecho, ella fue la que, por darles un ejemplo de la mastermind que estamos hablando aquí, ella fue la que tuvo como la idea original de vender los juguetes a través de canales de niños, lo que hoy en día es la regla. En ese momento todos los juguetes eran vendidos en canales de adultos y bueno, el papá lo veía y decía, ok, lo quiero comprar, ok, no lo quiero comprar y cosas así. Aquí no, ella tuvo la idea de lanzar sus productos directamente con los niños y los niños se veían atraídos y le pedían a sus papás los juguetes. Lo más normal del mundo, pero podemos ver el nivel de mente que tenía esta señora. Ella fundó Mattel, bueno, y pues tenía todo este cargo importante como aparte del diseño y todo esto. Y estaba hablando del diseño, justamente que aquí me estoy acordando, el diseño, ¿sabían que todo lo que llega a nuestras manos tiene un doble sentido histórico? Bueno, no. Muchas de las cosas que ya están en nuestras manos tienen un doble sentido histórico, no todo, pero siempre se ha hecho con una doble intención para reforzar o con una doble idea de por qué se está dando. Por ejemplo, desde los jeans, que en realidad fueron totalmente hechos para la clase obrera hace muchísimos años, y por eso es como que tienen estas cosas donde ellos se podían sujetar, hasta, wow, ¿qué no les puedo decir? Hasta los comerciales, la televisión y todas estas cosas siempre se ha hecho con una doble intención porque de esta forma se puede es como una propaganda. Ya hablamos de lo que significaba el conductismo y ya vimos que es real y que sí funciona. Entonces, siempre ha pasado lo mismo y con los juguetes de esa época también era conocido para las niñas que eran bebés o cualquier cosa relacionadas como escobitas, estas tacitas de café de vidrio que son muy cute y a mí me encantan, pero verdaderamente tienen este doble sentido histórico, las cocinitas y todo eso, porque se promovía que las mujeres tuvieran este rol de ama de casas. Así que Ruth se dio cuenta de que su hija, la famosa Bárbara o Barbie, no le gustaban estos juguetes para nada. En su lugar, su hija siempre iba por estas muñecas que eran de cartón que podía vestir o combinar o sea, con diferentes outfits. Y entonces Ruth entendió en ese momento que no todas las niñas querían ser amas de casas abnegadas y quería crear una muñeca independiente que les dejara a las niñas saber qué camino podían seguir. Y fue entonces cuando se puso esta meta a la hora de diseñar Barbie. Mujeres independientes con su propia profesión, metas y sueños. De ahí el famoso dicho de puedes ser lo que quieras ser. Y que tiene como fin decirle a la mujer que tiene opciones. Sin embargo, esto, o sea, yo lo cuento y muy bonito, pero a ella le costó bastante tiempo. De hecho, su marido y muchas personas le dijeron que era una idea demasiado arriesgada y demasiado adelantada a la época. No fue este tiempo después donde ella finalmente empezaría a materializar su idea cuando en un viaje encontró a Bill Lilly, la cual tenía un formato muy similar a lo que ella tenía de Barbie en su cabeza, porque era una Barbie 3D y todo este tipo de cosas. Entonces, la cosa es que esta muñeca era una muñeca como más 18, era una muñeca que era usada para regalar en despedidas de solteros y cosas así. Así que Ruth vio que podía adaptar este diseño y le insistió mucho a su marido que compraran los derechos de Bill Lilly. Así que cuando los compraron, ella empezó a hacer finalmente todo lo que conoceríamos hoy en día de lo que es Barbie. Y contra todo mal pronóstico y una horrible mala recepción al principio, porque como que sabes, lo pues, mostraron en una convención y todo el mundo era así como muy escandaloso y qué es esto y le fue terrible. Bueno, poco a poco ella decidió no dejarse caer ahí y confió en sí misma, hizo una de las campañas más grandes de marketing de esa época y lanzó directamente las Barbies a los consumidores. Las primeras Barbies valían $3 y a partir, o sea, y ese mismo año
por pura confianza, porque se los digo, esta mujer era la mastermind de las ventas, por pura confianza, empezaron, o sea, a final de año fueron como 400.000 Barbies y Mattel no daba suficiente abasto para crearlas a todas. De ahí, y aunque su primer modelo siempre fue vendida como una modelo, Ruth llegó a crear las versiones como bombera, astronauta o científica, de las que hubieron en esa época y hasta el día de hoy siguen saliendo y siguen manteniéndose y siguen mejorando. De hecho, ya vamos a volver a hablar de Barbie, pero quería darles como este contexto y podemos y ver el impacto del diseño de las decisiones de mercado y marketing en lo que les estaba diciendo por cada aspecto relevante y cómo sí funcionan. Entonces, ya ahora sí, volviendo a donde lo estábamos dejando, de los modelos feminizados, en las últimas décadas se han hecho como grandes avances en materia de igualdad y las mujeres han superado algunos obstáculos difíciles en el mundo de la ciencia. Nada, lo que voy a decir aquí es como personalmente lanzándole al género masculino, creo que ha sido un problema más que todo cultural, o sea, y sí, siempre hay sus razones subalternas y todo esto, pero vamos a decir que en términos generales, nuestra cultura y cómo hemos preservado la historia es uno de los principales problemas que hay. No me quiero como ensañar con nadie en específico, sino como darles como toda esta reseña histórica. Y es que, o sea, sucede algo con las mujeres. Uno de los grandes factores que sucede aquí es que las mujeres no se les reconoce del mismo modo y no hay el mismo tipo de reconocimiento. De hecho, lo que hay es falta de reconocimiento en la sociedad acerca de este tipo de instituciones y dinámicas culturales que solo empeoran la situación y como que no te hacen ver como las oportunidades que podemos tener en ese sentido. Y es importante tener en cuenta todas las desigualdades y obstáculos que las mujeres, tal cual como pasa Olive en el libro, suceden en la vida real y es uno de los factores más influyentes en por qué no podemos ver esto o por qué es tan raro ver a una mujer en el mundo de las ciencias o no conocemos más nombres aparte de Madame Curie y todo este tipo de cosas. De hecho, justamente una de las cosas, o sea, como que sí, esto es solamente como la punta del iceberg, o sea, porque si nos vamos a más, de hecho hay como más cosas como el hecho de que las mujeres, o sea, todo este tema de licencias de maternidades y cómo al mismo tiempo queremos que las mujeres salgan, pero al mismo tiempo son las que se tienen que quedar en casa cuando queremos tener hijos y toda esta cosa de que de la co-parenting y cosas así, ¿sabes? Es difícil, pero vamos a hablar en este momento sobre la brecha de género en las carreras y trabajos relacionados con ciencia, tecnología y matemáticas. Sigue siendo una de las más destacadas en todo el mundo. Según los datos de la UNESCO, de lo que investigué son de los años entre 2014 y 2016, no conseguí actualizado, solo el 30% de las mujeres eligen formarse dentro de estos campos y menos del 30% se dedican a la investigación. En particular, solo un 3% se inscribe para estudiar tecnología y comunicaciones. Y bueno, en España solamente un 7% de las niñas quieren dedicarse a la ciencia. Entonces yo me pregunto por qué hoy en día siguen existiendo esta amplia diferencia. Y no soy la única con la pregunta. De hecho, la Unión Europea tiene la misma duda cuando ve el escaso número de europeos que deciden graduarse en matemáticas, ciencias o tecnologías. Apenas un 21%, a pesar de que el 80% mostraba interés en el descubrimiento científicos y los avances tecnológicos. Aquí voy a hacer como un pequeño inciso. Y es que desde mi punto de vista personal, por ejemplo, cuando yo era chiquita, yo quería estudiar, o sea, quería estudiar ingeniería geológica porque me llamaba demasiado la atención y era apasionada de todo, de las placas tectónicas, los terremotos y todo eso me encantaba y me llamaba la atención, pero yo era un poco mala para las matemáticas y no sé, nadie a mi alrededor verdaderamente estuvo como emocionado por la idea. Como que me decían como, no, eso no es para ti, no sé qué. Entonces, mi sueño fue como, lo dejé ir porque ya vamos a hablar de eso, de algo que me da mucha impotencia, pero es a lo que me estoy refiriendo. No es que no hay interés, tenemos interés en hacerlo, pero no hay un factor ahí que nos impide llegar más lejos. Entonces, esta fue, de hecho, a ellos resumieron mi tarea porque hicieron la Unión Europea y unas revistas se encargaron de hacer, puedo buscarles las revistas si desean algunos links. Pero entonces, la pregunta pone el foco en la brecha por sexos referida a la labor investigadora, aunque hombres y mujeres están en una situación práctica de igualdad. Cuando se analizan los datos de estudiantes y licenciados, la presencia femenina en puestos directivos, cátedras, jefaturas de departamentos, presidencia de colegios o profesionales es solo del 20%. Según los últimos datos de su propia comisión, hay una segregación que, según diversos estudios publicados en Estados Unidos, empieza desde el periodo de la formación, ya que tanto como alumnas de ciencias piensan que ellas están peor preparadas para estas materias. La encuesta pretende no solo recabar en como la opinión de los ciudadanos sobre si existe o no factores de discriminación, sino en preguntar quiénes creen que sí existe, o sea,
Quienes crean que sí existe sobre las posibles razones de este fenómeno y los pasos que creen que deberían darse para erradicarla. Los estereotipos que han ido madurando a lo largo de los años juegan un papel importante. Siempre ha sido un campo masculino y las niñas piensan que serán peores que los hombres. Además, el modelo de la mujer que se dedica a la ciencia es el de una mujer con gafas y preocupadas por su aspecto físico. Las niñas no quieren convertirse en eso. Como adheridos apenas, ya les dije antes, se conocen referentes femeninos en la ciencia. O sea, solo tenemos a Madame Curie, que no es la única. De hecho, creo que una vez para Wattpad hice un hilo de mujeres que eran científicas, pero no es la única y ahorita se me olvidaron todos los nombres, disculpen. Pero, o sea, si decimos ciencia, pensamos en Einstein, en Darwin, en Newton, en Galileo y Galilei y acercándonos a la actualidad, Stephen Hawking. Pero no hay mujeres, o sea, no hay un verdadero ejemplo de mujeres que tengamos. Y llegamos a una de las cosas que me dio más impotencia de este episodio. En 2017, la revista Science preguntó a niños y niñas de qué sexo pensaban que era la persona que, o sea, de éxito que las describían. Las niñas que tenían más de 6 años respondieron en general que eran hombres. El sesgo de género en el campo de la ciencia y la tecnología, por tanto, se incuba desde que los niños y niñas son pequeños. Además, las mujeres que se dedican a la ciencia se encuentran como en un techo de cristal mucho más fuerte del que hay en los campos de ciencias sociales o de arte. En el mundo en el que en la mayoría son hombres, también es mayor la financiación que se le dan a estos investigadores en comparación a la que se le dan a las mujeres. Y de nuevo, no es que exista ninguna. De hecho, ahí está Pilar López, que es la directora de Microsoft en España, y ella cree que todavía queda un largo camino para recorrer, pero que es posible. Y yo también creo que es posible. Pero es sorprendente que existan todavía este tipo de cosas o que hayamos avanzado tan poco y que sea como algo refrescante ver este tipo de representaciones en un libro o que llegue a este punto de cuestionármelo ahorita. Y no sé, deberíamos cambiar o cuántas investigaciones no habrán por ahí que no sabemos o que no les han dado financiación a las mujeres o cuántos sueños de niñas han sido arruinados por simplemente estar como siempre pensando en este sesgo de género o sueños destruidos. Y eso me lleva a lo que les estaba diciendo. Se le dice Dream Gap y adivinen quién le dio el nombre. Este estudio es de un proyecto conocido por Barbie. Me basé, o sea, esto es una campaña a nivel mundial, pero yo me basé en la de España porque pues fueron los datos que conseguí en español en su mayoría. Y bueno, Barbie busca, o sea, como les dije, ellos han dado un giro de 360 a su marca y es una iniciativa global de la marca que busca crear conciencia sobre los factores que impiden que las niñas alcancen su máximo potencial. Ahora, gracias al estudio sobre las expectativas aspiracionales de niñas, han ido comprobando o se ha visto cuáles son las tendencias en España y que son de hecho una realidad, que sí existe el Dream Gap, que no todo lo que les estoy hablando aquí o que nos parezca raro no es por nada. El estudio se llevó a cabo como entre niñas menores de 10 años a las que mediante diversas técnicas de grupos, ejercicios y todas estas cosas que siempre nos cuentan, como escribir como las cartas de sus yo futuras, se variaron diferentes conclusiones, entre las que cabe destacar que apenas, o sea, hay muchas niñas en España que suelen alcanzar las profesiones generalmente ocupadas por hombres, como ingenieras, pilotos, deportistas, profesionales o científicas. De hecho, en pilotos hay un capítulo en La Ley y el Orden que hablan, o sea, de lo difícil que es para las mujeres ser pilotos o cómo ellas callan muchas cosas en ese mundo simplemente por tratar de hacerse como un nombre, o no un nombre, sino conseguir un estatus normal, un reconocimiento en su propio campo laboral. Y bueno, en cada una de esas varías y siempre podemos encontrar, por ejemplo, en las deportistas profesionales, siempre ha sido algo mucho de lo que va a dar en los últimos años, como las mujeres, los equipos deportivos femeninos ganan mucho menos dinero que los hombres. Y en todas estas cosas, esto ya es brecha de género y literal, la mayoría de los capítulos donde vayamos a estas cosas, no sé si hacer un capítulo porque siento que siempre que hable de un tema y nos vayamos a este tipo de cosas, vamos a ver la brecha de género que ya existe. Así que si todos tenemos claros de que existe, no hace falta. Vamos a tratar de erradicarlos o ponernos cuando veamos uno de ese tipo de situaciones, pero no creo que le dedique un video en particular. Entonces, el análisis, en resumidas cuentas, contó que o sea, que las niñas tienden a dirigirse hacia profesiones más enfocadas al cuidado, mientras los niños buscan profesiones en las que la fuerza y las habilidades físicas son necesarias. Mientras las niñas tienen en consideración su aspecto físico, los niños no le dan ninguna importancia. Y a partir de los 7 años, tanto niños como niñas en España se encuentran en una etapa sensible que les hace fácilmente susceptibles a cualquier tipo de información que ayude a definir su identidad hacia el futuro. No es por nada que todos los sueños de las niñas de ser presidentas yo lo digo, pero es como lo que engloba todo lo de ser presidenta, astronauta,
bombera y todos estos rasgos importantes o esa edad donde eres niña y sientes que eres invencible, bueno, todo ese dream gap muere a los 6 años porque a partir de esa edad todos esos sueños son destruidos y son cuando las mujeres se empiezan a inclinar hacia muchos otros factores. Y no es que digo que está mal, o sea, ser femenina no está mal, o que te guste el cuidado no está mal. Yo soy una fanática loca de la skincare, literalmente pueden preguntarle a cualquiera, me encanta y amo, o sea, yo a veces digo como si mi vida puede estar hecha un desastre, pero si mi rutina de skincare está bien, o sea, yo estoy calmada, pero, o sea, así ese nivel tengo yo, pues, y si de repente es al revés, o sea, mi vida, o sea, sabes, mi vida es súper ordenada, pero yo me siento un desastre así de mi rostro, o sea, yo voy mal, o sea, voy mal. Entonces, no estoy diciendo que sea un mal aspecto o que no sea importante, simplemente que me da mucha tristeza el pensar en la cantidad de sueños que hemos roto o por simplemente no tener una mentalidad más abierta o decirle a un niño como, no, mira, sí podemos hacerlo más adelante. Y bueno, pasado a esto, que sería como la conclusión que les puedo dejar, al mismo tiempo en que también les quería decir que lo que les iba a decir al principio, disculpe que los cambie así de random, pero lo que les iba a decir al principio, simplemente que siento que con más contexto, es también la diferencia que hay a la hora de pensar en cómo los trabajos de cómo de la mujer se sigue esperando directamente que haga un montón de cosas y de los hombres no. O sea, a esto a nivel de las licencias de las licencias de maternidad y todas estas cosas, porque están esperando que seas mamá al mismo tiempo que estás esperando que hagas una institución, pero los trabajos no son flexibles, o sea, en muchos casos a las mujeres no se les concede estas vacaciones, no prefieren contratarlas o todo este tipo de cosas. Y esto es una de las problemáticas más directas que podamos atender en cuanto a la situación, pero bueno. Hasta aquí llegó el primer lado de mi investigación y pues quisiera escuchar sus opiniones. Podemos hacer una segunda parte del Dream Gap porque en serio hay muchísima información. Quiero pasar al otro aspecto que me dejó este libro. De lo último que vamos a hablar hoy es de el arquetipo del chico malo. Y es que tengo un problema con eso. O sea, tengo un problema serio con esto. Y es que cuando leí a Adam Carlsen, el cual tiene como las ciertas particularidades hasta cierto punto que se les suelen atribuir a los personajes como con este aire de bad boy, pues me pregunté por qué existe eso o qué tan idealizado tenemos el amor. Y es que desde letras de Taylor Swift como I Knew You Trouble, Begin Again y The Way I Love You or Blank Space, nos dicen como perfectamente una parte de por qué nos gusta todo esto y de cierta forma, porque son más icónicas que Daylight o Lover. Aunque obviamente Lover es un icono, o sea, como soy, es un icono y es así como indedicable y toda la cosa. Pero a cierto nivel, ¿por qué tenemos más, o sea, por qué vi más la canción cuando estamos cantando I Knew You Were Trouble o The Way I Love You? Justo en ese coro tan horrible donde dice I miss screaming in the, screaming, bueno, olvidé la letra. La pondré en el post que sube en Instagram. Y es que vamos a definir el arquetipo de chico malo y yo les voy a ir diciendo cómo es que no tiene sentido o cómo es que no estoy de acuerdo con la idealización que hemos hecho. Y es que el chico malo es un arquetipo cultural que se define en diversas formas y a menudo se usa como un sinónimo de los términos históricos libertino o canalla, un hombre que se comporta mal especialmente dentro de las normas sociales. El estereotipo de chico malo fue descrito por Christina Grish en su libro Addicted, va con K en el medio, como el pícaro irresistible que tiene la capacidad vertiginosa de volver locas a las mujeres con una actitud de la chifferie sobre la vida y el amor. Un artículo de The Independent comparó el término chicos malos con hombres que tenían una combinación particular de rasgos de personalidad, a veces denominados como una triada oscura de rasgos maquiavélicos, e informó que en un estudio encontró que era probable que esos hombres tuvieran un mayor número de aventuras sexuales. Así que de por sí odiamos a los cheaters. O sea, ¿cómo es posible que odiemos a los cheaters y al mismo tiempo nos sigan gustando tanto los chicos malos? Y hablo de los chicos malos, no hablo de los villanos. Punto importante porque a mí me encantan los villanos. Los caballeros entonces, básicamente eso se define como que los caballeros prefieren a las rubias y nosotras los preferimos malotes y poco caballerosos. No es nada nuevo, a pesar de que le pedimos a nuestra pareja ideal una lista interminable de características estupendas, en el fondo son chicos malos los que nos llevan a la calle, aunque sea de la más amargura, pero realmente son más atractivos que los buenos. Una serie de estudios científicos destapa la verdad. Y para el disgusto, o bueno, no para mí, porque me considero fuera de este ámbito, porque en serio como que no sé qué falló conmigo, pero como que en serio nunca me ha traído como por eso este tipo de persona, este tipo de arquetipo, entonces bueno, o sea,
Bueno, a nivel de lectura sí soy culpable, pero no sé, en la vida real verdaderamente no. O sea, es muy difícil. Pienso como en todos los red flags y todas las cosas que lo incluye, que es simplemente como stay away from me. O sea, verdaderamente no es divertido. Durante años hay una novela que se llama El Club de las Primeras Esposas, es de Olivia Goldsmith, y de hecho justamente lo nombraban en el libro que estaba investigando, y es que eh, así se tradució al castellano, en España, o sea, literalmente en inglés es Bad Boy, y me encanta, me la pasa, o sea, quiero más, está ingobernable, hay un montón de libros maravillosos de desastre que le van a sacar adaptaciones con Dylan Sprouse, by the way, este, o sea, es un, no sé por qué pasa esto, pero o sea, decido, o sea, en este hablan de la historia de John, que es un buen chico, inteligente, divertido, con un buen trabajo y encantador que decide pedirle a su mejor amiga Tracy que le transforme en un chico malo como única solución para ligar un poco. Y vaya, sí funciona. O sea, el libro funciona, aunque yo nunca entendiera por qué John malo te ligara más que el John original. Y es que no es el único ejemplo de chico malo que triunfa. O sea, da la impresión de que la norma va por ahí. Es más, tradicionalmente hemos asociado el atractivo masculino con hombres peligrosos y agresivos y seguros de sí mismo. El solitario que rompía la norma y que no quería atarse a nadie. ¿Cuántas veces habremos visto en películas o leído libros en los que el reto de la heroína era como conseguir o cambiar a un chico así? Esto hay sus excepciones porque, por ejemplo, yo amo al Darkling y yo lo prefiero mil veces antes que mal, entonces, ¿sabes? O sea, eso varía. Pero eso es ya debido a las características psicológicas que le da. Entonces, en un bad boy tenemos a un hombre dominante, poderoso y fuerte que ha sido el referente masculino durante siglos. Asumir riesgos y comportarse de una manera agresiva es la forma en la que tiene este estereotipo masculino de demostrar su poder y de marcar la diferencia. Pero, ¿de verdad nos gustan más los chicos malos? Nos gusta que nos traten mal, nos ignoren, nos miren con condescendencia, nos hagan esperar, no cumplan lo que nos prometen. Estoy hablando de las canciones de Taylor Swift. En serio, es más atractivo que sean dominantes y menos fiables y más peligrosos. Según un estudio de la Universidad no sé pronunciar esto porque, pero es de una universidad en Bélgica, ha descubierto que los hombres son más atractivos sexualmente si asumen riesgos o ponen en peligro su vida acercándose al lado oscuro, fumando y bebiendo como cosacos. Por otra parte, hay que reconocer que los malotes más narcisistas y egoístas tienen un punto, y es el del que voy a hablar, y es como la similitud que hay entre los bad boys y los villanos. No son lo mismo. Porque es que es muy sencillo no sentirse no atraída por una persona que tiene tan buena opinión de sí misma y una seguridad arrebatadora. Según los estudios realizados en Estados Unidos, esto se debe a parte del esfuerzo y al tiempo que invierte esta persona en estar atractivas. Imagina ese tipo musculado, bien peinado y con una buena cazadora de cuero. Ahora, yo les voy a hablar sinceramente. O sea, un bad boy no siempre está así. O sea, eso es una persona narcisista. O sea, si lo vamos, es a lo que quiero decir y a como quería llegar al ejemplo. Atribuimos todas estas, nos gustan una persona segura de sí misma. ¿Por qué una persona que probablemente vamos a terminar como centro de rehabilitación tiene mayor atractivo cuando una persona exitosa, como es el caso de Adam Carlsen o todo este tipo de personajes, no lo son tanto? Cuando él es una persona segura de sí misma, tiene un doctorado, es profesor, tiene investigaciones arrechísimas, ¿sabes? Como todo este tipo de cosas las dejamos en un segundo plano y tiene más sentido que todo este narcisismo venga a esta persona que venga a la otro individuo. Entonces yo siento que es más una cuestión de narrativa de cómo hemos querido contar esta historia y de cómo hemos querido hacer ver las cosas, porque ejemplos como Adam Carlsen me demuestran que sí es verdad y que sí se puede y que podemos tener un villano que sea dulce, un grumpy, pero al mismo tiempo sea buena persona. Y me puedo extender bastante hablando sobre esto, de hecho tenía mucha más explicación, pero no quiero dejar este capítulo tan largo, así que vamos a darlo hasta aquí, hasta hoy. Gracias por escuchar este episodio, ya espero que si llegaste y lo escuchaste completo te haya gustado. No olviden suscribirse en Instagram, aquí o en cualquiera de las redes sociales que estoy disponible. Y nos vemos en un próximo video.